Bien, 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 sí lo vi. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast, Just Gente. El día de hoy me encuentro con el fotógrafo, diseñador gráfico, músico, fan de Star Wars, delantero del Manchester United, emprendedor y líder legendario de guitarrista de la banda Recién Horneado, el mito, la leyenda, Daniel González, mejor conocido como Capri. Chido, man. No manches, me faltó destrabar la lengua antes. Última línea fue Güey, mucho trabalenguas. es que estaba difícil el nombre, ¿no? Como Recién Está Horneado y delantero recién del Manchester United al mismo tiempo. También. Es que era mucha epicidad junta. Qué chido, man. ¿Cómo estás, Capri? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 todo chido. Pues aquí desde el estudio, un rato. Oye, sí. Ahorita vamos a platicar un poquito de tu estudio, del Umbral. Pero muy interesante. Estuve ahí leyendo un poquito como de la filosofía y las ondas que traen y me recordó muchas cosas que ya había visto, como Ajá. cosas de mercadotecnia y esto, y se me hace muy interesante como el enfoque que le están dando, ¿no? A esto del branding, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Es un estudio de branding tal cual y sí, pues tiene ese twist que trae filosofía también. Sí. Está muy interesante. Pero pues vamos a empezar un poquito así de que eres fotógrafo y empezaste luego en el mundo del diseño, pero entonces, ¿cómo fue este brinco? Porque obviamente son artes visuales y están relacionadas, pero pues tu pasión primero fue la fotografía y después pues esto, ¿no? De creación. Sí, sí, de hecho fue súper chistoso porque, o sea, la verdad es que yo la fotografía nunca la ejercí profesionalmente, o sea, fue muy poco lo que hice como fotógrafo a nivel chamba. Pues, fui a alguna boda y ya sabes, Ok. unos 15 años o cosas así, pero bueno, mi papá tenía un estudio de diseño Ujú. cuando yo estaba mucho más chavo y en algún verano él me metió a trabajar a fuerzas en, en su estudio. Supongo que seguramente no era por aplicado. Sí. Agarró y me metió a chambear. Y la neta es que fue pues una experiencia bien padre. Yo tenía creo que 12 o 13 años y desde ese entonces me dediqué a hacer loguitos. O sea, fue muy padre la experiencia porque nos ponían a diseñar y lo metían como a concurso con los diseñadores que estaban adentro del estudio. Y pues la neta, sí, de forma muy intuitiva, fue algo que hice y me gustó hacer. Yo desde antes me acuerdo que ya hacía, o sea, la onda de hacer logotipos, específicamente logotipos, ya me gustaba mucho. Me acuerdo en los álbums del Mundial, ya ves que ahora está de Ujú. moda Sí. el Mundial. Me acuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención eran los escudos, los logos así como de las federaciones de cada equipo y me gustaba Sí. dibujarlos y pues sí es algo como que desde chiquito me latió mucho. Y entonces el diseño gráfico, la verdad es que yo no tenía, como que nunca tuve muy claro que quería hacer eso, porque pues era más como una especie de hobby. Ujú. Y, pero pues metido con esta experiencia profesional que tuve ya desde muy chavito, como que fue algo que seguía haciendo sin cuestionarme si iba a acabar siendo diseñador y no, simplemente como que seguí. Y cuando me metí a estudiar foto, yo seguía trabajando ya en el despacho de mi papá. Ujú. Yo ahí tendría ya como 17 años y trabajaba medio tiempo y entonces como que siempre estuvieron, o sea, vaya, el diseño gráfico como que más bien nunca lo dejé, o sea, fue muy intuitivo estar trabajando ahí. Y la foto, pues estudié aquí en Querétaro, estudié ¿cómo se llaman? Como TCU, ¿no? Técnico Una superior. técnica. Ujú. Ajá. Estudié eso en una escuela que se llama Activa de Fotografía, súper chida. Este, pero pues cuando acabé, la verdad es que sí me di cuenta que no, o sea, no, como que no era lo mío así profesionalmente la Ujú. onda de la foto. Soy súper fan de la fotografía y me encanta, o sea, admiro muy cañón a muchos fotógrafos o a gente que hace fotografía en el cine, por ejemplo. Este, pero yo así profesionalmente, pues nunca vi ahí mi vena Sí, profesional como tal. claro. Entonces Pero ahí le recuerdo. seguí. Ujú. Sí, Dime, sí, sí. dime. Ujú.
No, que recuerdo mucho que también en el despacho también trabajas mucho con haciendo las fotografías para los catálogos, por ejemplo. Ah, cierto, cierto, cierto. De hecho, en el despacho había chambas así, claro, como de tomar fotografía de producto. Y sí, sí, yo me tocaba hacer esa parte porque yo era el fotógrafo, ¿no? Del despacho. Sí. Aunque la verdad es que, pues sí, el trabajo era como de hacer la foto y luego en Photoshop cortar todo y era súper entretenido. Y como dijiste tú al principio, la verdad es que sí son disciplinas que están súper conectadas, ¿no? Al ser visuales. Eh, pues la verdad es que lo que aprendí en fotografía, pues muchas de las cosas, por ejemplo, de composición, las usas en diseño, ¿no? Son como, digamos, leyes universales que puedes aplicar. Entonces, o sea, estuvo chido. Sí, al día de hoy tengo mi cámara y todo, y es una desgracia porque pues nunca la uso, o sea, la tengo súper arrumbada y Ya. siempre digo, ya, sí la voy a usar, pero pues no, ahí está toda estacionada. Ya. Porque sí, pues como tú dices, no hay que, o sea, cuando yo me acuerdo que cuando armabas los catálogos, pues tenías como que, o sea, pasarlo a la computadora, pero no solo tomabas la foto, sino también armabas como las páginas del catálogo. Entonces, todo eso pues implica un diseño, ¿no? O sea, tiene que haber una estructura, tiene que haber una distribución en la página, porque muchas veces también confundimos como el diseño gráfico como a solo la creación de un logo, ¿no? O de unas Ujú, letras, o de como, no sabes, como de dibujar algo, ¿no? Inclusive hay gente como que a veces categoriza el diseño gráfico como que vas a hacer un dibujo, ¿no? Y ujú, realmente ujú, implica muchas cosas, o sea, no solo es eso, sino es esta parte también de mucha comunicación visual por ejemplo, en los catálogos, en las portadas de los libros, la parte de anuncios y todo esto, ¿no? Entonces, pues también yo siento que creo pues ahí tuviste una muy buena experiencia, ¿no? Con todo esto. Claro, no, sí, sí, por supuesto. O sea, el diseño, digamos que de entrada es súper amplio porque hay diseño gráfico, diseño editorial, diseño industrial. Ujú, Em, claro. y definitivamente el diseño, o sea, tiene estas ondas como de ordenar de una forma estética o proporcional o contrastar. Y al final siempre es comunicar a través de como herramientas gráficas. Y sí, o sea, experiencias como armar un catálogo, por ejemplo, te dan, o sea, te dan una especie como, para mí a veces lo más difícil o noto que con los diseñadores una de las cosas como más complicadas luego es eh, que no solo buscas como que una función estética que haga que la gente voltee, sino que se les olvida que hay que ordenar las cosas que hay que hacer, ¿no? O Ujú, sea, las cosas, perdón, que hay que proyectar para comunicar. O sea, ujú. por ejemplo, si estás haciendo un póster o lo que sea, claro que una de las cosas principales en las que tienes que estar muy metido es en que el póster sea muy chido visualmente, de forma que sea memorable o que alguien pues lo voltee a ver y diga, wow, qué padre póster. Pero al final del día quieres que sea legible también, ¿no? O sea, quieres que el orden de las cosas que estás comunicando sea lo suficientemente simple o que sea, bueno, vaya, súper legible para que la gente pues sí pueda entender qué está pasando en el póster. Y Ujú. a veces eso se nos olvida como diseñadores, o al menos eso lo puedes notar cuando alguien está empezando en la carrera de diseño. Sí. Como que ves en el portafolio a veces, no sé, muchos colores o muchos elementos gráficos muy padres, pero la legibilidad no está, ¿no? Y eso es algo que pues sí vas agarrando como experiencia en encontrar un equilibrio. Sí, yo creo aparte es una de las como carreras, profesiones que aparte necesitan como mucha parte de la experiencia. O sea, la experiencia te va puliendo tu diseño, ¿no? Entonces también eso tiene como mucho impacto al final en el producto que vas entregando y también en el estilo que te va definiendo, ¿no? Porque también tienes como un estilo en el cual basas tus diseños, ¿no? Ya no como que picas de Sí, todos lados, sino que vas definiéndote tú también. sí, sí, definitivamente hay como una voz que va sacando como diseñador. Y sí, es totalmente cierto lo que dices. O sea, sí, la experiencia ayuda a poder resolver problemas de diseño. Es raro porque a veces, o sea, haces las cosas, o cuando llega un tiempo en el que tú estás haciendo las cosas de la misma manera siempre, Ujú, te das cuenta que luego tu diseño se vuelve demasiado estacionario, ¿no? O puedes empezar a diseñar ya como por repetición
Y tú te puedes dar cuenta de eso no solo en el diseño, sino en cuestiones más artísticas. Por ejemplo, alguna banda que te guste, que el primer disco es increíble y el segundo disco es padrísimo, pero el tercer disco es lo mismo y dices, güey, ya, ¿no? O sea, y ya para el quinto, ya la banda te vendió o ya dijo todo lo que tenía que decir porque la experiencia les hizo hacer las cosas más fáciles, pero no por eso les hizo hacer cosas más padres, ¿no? Entonces, sí, en el diseño, si bien sí hay como una voz, sí hay un estilo que puedes tú como reflejar, por la naturaleza de la disciplina que es casi siempre estar resolviendo problemas nuevos, pues al final esa experiencia solo son como herramientas, pero cada uno te va a demandar tal vez buscar nuevas formas de hacer las cosas o experimentar con herramientas que antes no conocías. Sí. Entonces, la verdad es que es una disciplina muy padre. A mí me gusta mucho que justo como que no es muy automática. O sea, sí, al mismo tiempo eso hace que sea cansado a veces, porque es difícil como saber qué proyecto va a ser fácil o difícil de hacer, ¿no? Sí. O sea, si a mí me llega una empresa y me dice, vamos a hacer la identidad de una papelería, ¿no? Por el puro nombre así de papelería, igual y yo puedo medio decir, qué aburrido, pero si el cliente trae ideas o nociones de identidad padres y quiere explorar cosas interesantes, tal vez se convierta en un proyectazo, ¿no? Sí. Entonces, eso es difícil medirlo, o sea, como si no hay una automatización en el proceso, si bien si hay como una metodología que sigues, en realidad no puedes como que simplemente picar un botón que diga crear logo. Eso pues hace que sea demandante y a veces llega a ser cansado, pero siempre es mucho más chido que cansado. Claro, claro. En ese sentido, creo que hay una parte, bueno, ya seguiste el podcast por ahí, me gusta preguntarle a la gente que viene y es esta parte del proceso creativo, porque muchas veces pues también nosotros, como dices, ¿no? Como que pusiste muy bien el ejemplo de la banda, ¿no? Como que saca un disco, está chido, sacan el siguiente, muy innovadores, caen en el tercero, pero en el tercero ya dices, chale, ya suena igual, o pues ya decayó esto, ¿no? O sea, sí, Maná. No, no es cierto. Sí, no queríamos decirlo, pero mananazo. Es un buen término. Es un buen término para describir esto, sí. Entonces, ¿cómo haces esto? Justo para no caer en esto, va la pregunta doble, se puede decir, ¿no? O sea, una pregunta es, ¿cómo tú rompes estos bloqueos creativos? ¿Qué haces tú como persona para decir, hoy no tengo ni como idea de cómo hacer esto de la papelería, tengo que, ¿no? Y la otra es, ¿cómo te mantienes fresco con ideas? O sea, ¿cómo mantienes esto en continuo movimiento, ¿no? Como fluido, no estancarte, como de resolver el mismo problema con el mismo método, ¿sí me explico? O sea, como decir, ya sé, una papelería, no sé, yo no soy diseñador, pero así como que diga, ya pues un lápiz, ¿no? Pero pues resulta que siempre esa es tu solución como cuando oyes papel, ¿no? Por decir algo. Sí, pues mira, es interesante porque además el diseño gráfico no tiene, digamos, no es una ciencia establecida. De entrada, pues en la humanidad lleva realmente pocos años siendo la disciplina que es. Y en ese sentido, como además está asociado a la creatividad y a nociones artísticas, si bien no es un arte ni nada, pero sí está como, usa muchas herramientas creativas alrededor que claro que, por ejemplo, un ilustrador puede tener nociones de diseño y hacerlo bien. Yo lo que he encontrado es que cada quien hace lo que quiere. Y eso es chido en cuanto a sus procesos. O sea, hay como tips generales de qué hacer o qué no hacer en el diseño, pero lo que tú dijiste al principio de la experiencia y cómo esa está como interrelacionada con la voz que tú tienes creativa, está padre que tus procesos, pues sí están muy atados a cómo eres tú, o sea, como a tu propia identidad. Alguien muy, muy disciplinado tendrá procesos creativos tal vez súper disciplinados, ¿no? Así metódicos y tendrá un espacio que está como hiperdiseñado y el lápiz especial, ¿no? Que siempre se usa para bocetar. Habrá gente que es más como bohemia y le vale madre y hace un logo en una servilleta y el otro está en un sketchbook y el otro está en la compu. O sea, lo que voy es que pues todo es muy variado, ¿no? En mi caso, yo creo que yo antes intentaba ser mucho más metódico de lo que soy ahorita.
O sea, lo que intento es que como que digamos, cada proyecto empiece como que igual en mis primeras aproximaciones. Tenemos una sesión de identidad que digo, valdría la pena decir que como el proceso está además metido con la filosofía, eso ya le da como que una complicación distinta, porque eso significa tal cual que hay un filósofo en la primera sesión y el filósofo está haciendo preguntas y sacamos algo que es una sesión de identidad que es muy nutrida y que tiene un carácter como distinto al de solo un brief de diseño, porque pues lo que haces es intentar investigar y preguntar nociones que para la audiencia que tenemos pues puede ser como más profundas incluso. Entonces sí. a mí eso me da un input muy padre, o sea, me da no solamente un brief, sino que me da todo un contenido que después el filósofo hace algo que se llama un mapeo de mensajes, o sea, ordena todas las cosas que se dijeron en la sesión, las estructura, las pone. Y la verdad es que a mí me llega pues una identidad ya muy servida, al menos conceptualmente, ¿no? Okay. Entonces, en mi proceso yo definitivamente veo, lo primero es como intentar tener intuiciones de la identidad del cliente, o sea, como que yo imaginar un concepto alrededor de esta sesión que tuvimos. Y después yo, o sea, yo intento mucho no ver brandings o diseños de otros. O sea, por ejemplo, si estuviera haciendo el de la papelería, intento evitar ponerle diseños de papelerías, ¿no? Y ver todo lo que han hecho todos, porque eso a veces hace que el resultado sea exactamente el que ya hicieron todos, ¿no? Claro. Entonces, buscamos alguna cosita dentro del concepto que sea ajena al diseño gráfico. O sea, si la papelería tiene un nombre, yo qué sé, ¿no? O sea, vamos a inspirarnos en las papelerías, más bien en los métodos de papel de los japoneses, ¿no? Ándale. Y cómo extraen el papel de la pulpa de no sé qué. Y entonces, ¿sabes qué? Está más chido si le ponemos de nombre de marca el árbol o la fruta o la pulpa, ¿no? Y entonces ya no es la papelería Tijerines, sino ahora es la papelería Sayuyuku, ¿no? En japonés. Okay. Digo, es una tontería, es un ejemplo claro. tonto, pero es como para entender que agarrando estos conceptos fuera de lo obvio y de lo que podrías tú voltear a ver solo se puede llamar tijerines, puedes conseguir identidades que tengan personalidades distintas. Ahora, esto no siempre es lo mejor, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de que las papelerías se llamen tijerines. Porque al final del día, o sea, el diseño, justo por eso, un diseño de identidad corporativa lo que busca es que tu audiencia recuerde quién eres. Primero que te identifiquen, ¿no? O sea, que tú tienes una papelería, que alguien viendo tu logo diga, son los güeyes de tijerines, ¿no? Y si tú logras que tu identidad sea auténtica y conecte y esté padre y la gente la recuerde, aunque te llames tijerines, está súper bien. Estas herramientas de las que ya hablo yo con la creatividad y todo, lo que hacen es poder tener cosas que estén tal vez un poco, al menos de inicio, fuera de lo genérico, ¿no? Sí. Y sí. entonces, pues el proceso creativo muchas veces, como arranca ya desde ahí, o sea, desde pensar este tipo de conceptos, ya lo de demás, perdón, es solamente ejecutar ya a nivel técnico, o sea, hacer combinaciones de colores, yo ponerme a dibujar, yo todavía sketcho mucho a lápiz, me gusta muchísimo, o sea, creo que es más fácil que sketchar en la compu. Y eso ya es como que un proceso creativo, pues muy, muy normalón, la neta, o sea, sí, solo es estar trabajando y dibujando, probando colores, metiendo tipografías, volver a meter otras, ver si sirven o no. Es mucho de taller. Ya. Y perdón, no me acuerdo de la otra pregunta. Ya, cuando tenías un bloqueo creativo así. Eso, el bloqueo. ¿Qué te inspira? O sea, bueno, el bloqueo, la neta, lo resuelves chambeando más. Okay. Como que no, o sea, yo, por la cantidad de proyectos que tenemos, que tampoco es que sean gigantes, pero como la empresa es pequeña realmente, no tenemos la capacidad de tener así muchísimos proyectos al mismo tiempo. Sin embargo, los que tenemos tampoco nos podemos dar el lujo de decir, no, ahorita estoy bloqueado creativamente. O sea, como que el cliente dice, pues órale. Pero la verdad es que los bloqueos creativos, yo creo que tiene que ver más que nada con que el concepto de raíz no está todavía padre.
Okay. Creo que eso es lo que hace que haya un bloqueo, que a veces se entiende la creatividad, o no sé si alguna intuición artística se entiende como un lienzo en blanco, ¿no? O sea, un pintor dirá, pues, ¿qué voy a pintar ahora? Y entonces está el lienzo, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, esa es una forma muy, muy rara de abordar un proyecto creativo o artístico. Yo creo que todo tendría que nacer, sí, como de un concepto, de intuiciones, de ideas. O sea, un pintor tendría que saber qué quiere pintar, aunque no sepa qué es, ¿no? O sea, pero al menos que tendría que saber, oye, yo no sé qué voy a pintar, pero quiero que mi pintura refleje lo que estoy sintiendo en este momento. Ok, pues, ¿qué estás sintiendo en este momento? Y entonces, si escribes eso, seguramente ya tienes un concepto y seguramente ya no tienes un bloqueo creativo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay de raíz algo que cuando hay bloqueos, más bien lo que evidencia es que está faltando, digamos, este motor inicial, ¿no? Que haga que el concepto se vuelva, se encarne en alguna empresa artística. Claro. Sí, yo creo como lo planteas bien, hay que buscar esas pequeñas semillas, ¿no? De dónde tiene que salir el proyecto, de dónde tiene que germinar. Y muchas veces también, si no encuentras como la parte que haga clic, pues también de raíz hay un problema, lo dices muy bien, ¿no? Y creo que va muy enfocado a la filosofía que manejan en la empresa, de que es muy importante saber este ID y este ADN de la empresa para que puedas crear a partir de ahí la marca y crea totalmente un concepto muy, muy diferente. Y ahorita lo vamos a platicar. Pero me gustaría antes como que nos platicaras un poquito porque te preguntaste esto de la creatividad también en el sentido de que creo que eres una de las personas que practica mucho. O sea, practica mucho como la parte de estar diseñando todo el tiempo. Entonces, haces muchas publicaciones en tu Instagram y todo de que estás haciendo bocetos de personajes, de logos que ni siquiera tienen que tener un objetivo mercadológico. Y hace unos años, ya bastantes años, creo, o sea, fue de tus primeros pininos, hiciste un proyecto muy interesante de crear un logo por día. Entonces, no sé si nos gustas platicar esto, ¿no? Porque siento que justo esta práctica te empezó también a definir como diseñador, ¿no? Y te ha llevado, pues, al desarrollo ahora de tu marca. Porque te dio un sello muy Sí, característico, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Sí, tienes razón en que o sea, una de las cosas que me gusta como que es estar experimentando y justo sí, o sea, como que no, es difícil, o al menos yo que tengo muchos ejemplos cercanos como de gente dentro del mundo del arte, ¿no? Pablo, mi hermano, que es músico, e Isabel, que también es diseñadora, y luego mi papá, pintor, y mi mamá, guitarrista, como que, o sea, lo que siempre he visto en todos ellos, más allá de una vena artística de talento nato que hace que todo el día puedan estar flojeando y ya nada más hacer lo que sea. Más bien, yo siempre he visto en ellos un ejemplo de práctica. O sea, siempre mi mamá la vas a encontrar practicando la guitarra, o sea, más allá de solo estar tocando, ¿no? O Pablo, que tiene su estudio abajo de aquí, pues cuando yo bajo a verlo, siempre, o sea, invariablemente lo veo trabajando. O sea, nunca lo veo así en un viaje etéreo de la música, ¿no? Siempre está chambeando. Entonces, sí, o sea, yo creo que estas ondas creativas tienen que tener siempre muchísima práctica. Y yo este proyecto de los 365 logos lo hice hace, pues yo creo que más de 10 años, la verdad ni siquiera me acuerdo, como 2012, ¿no? 2011, algo así. Y justo nació de esa noción, nació de la noción de que yo todavía no me había asumido a mí mismo como diseñador gráfico, si bien yo ganaba ya dinero de eso y era a lo único a lo que me dedicaba y estaba freelanceando y todo. Me acuerdo que vi a un artista, sí es como un artista visual, que hacía cada día un render en 3D. Y él lo que decía es, yo no sé nada de 3D y la única forma de saber usar este programa es si 365 días lo uso, ¿no? Constantemente y me obligo a hacerlo. Entonces, a mí la onda de hacer el logotipo gratuito, lo que hice fue como que pedirles que me mandaran un mail con empresas, o sea, cualquier persona que quisiera armar una empresa,
ya sea que ya estaba como establecida o una empresa nueva, pues les pedí que me mandaran un pequeñísimo brief en un párrafo y yo les hacía un logo, ¿no? Es una práctica que al día de hoy seguramente cualquier diseñador gráfico te diría, pues, qué tontería estás haciendo, que el diseño gráfico no cueste, ¿no? Lo que sea. Pero la verdad es que a mí personalmente, independientemente de todo lo que podamos discutir sobre el tema, a mí me ayudó muchísimo a hacer 365 logos. Pues fue una onda de 365 veces intentar resolver un problema de un cliente, fuera ficticio o fuera real, ¿no? Y de hecho, algunos logos siguen, o sea, hay empresas que siguen teniendo esos loguillos. Okay. Entonces, eso está cool, o sea, al final fue un ejercicio que pues tiene una aplicación real, ¿no? Y fíjate que, digo, solo creo que, o sea, una de las cosas que había pensado hace tiempo y que ahora lo veo así como wow, o sea, qué interesante estuvo esto. Cuando empecé a trabajar a los 12 años, tengo todavía mi primer sobre así de mi quincena que me firmó mi jefe, así de felicidades, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió en ese entonces es que yo jugaba a diseñar. Como te digo, yo dibujaba los escuditos de estas ondas y tenía así... Y por ejemplo, yo hacía mi cómic y lo que más me gustaba era hacerle el logo, ¿no? Más que el cómic. O sea, le hacía un logo, hacía la editorial. Pero yo me acuerdo que la primera vez, a los 12 años, hice mi primer logo en ese verano. Hice un logotipo de una empresa de bienes raíces. Lo sometieron como a concurso interno y resultó ser el logotipo que escogió el cliente, ¿no? Y para mí eso, o sea, en ese entonces o sea, en ningún momento se me cruzó por la cabeza, wow, acabas de hacer algo profesionalmente y te pagaron y qué chido, y esta empresa ahora tiene tu imagen. O sea, eso nunca se me ocurrió. Para mí solo fue pues practicar, hacer loguitos y que el cliente escogió uno y qué chido. Pero ahora veo que qué fuerte, o sea, qué experiencias tan padres son las del diseño donde tú lo que practicas y lo que experimentas de pronto resulta en algo que puede ser, vaya, que como que tiene un concepto ya vivo, pues, para un cliente, ¿no? O sea, puede ser una empresa lo que nació de tu creatividad, ¿no? Y lo que nació a los 12 años estar jugando, de pronto le dio la cara a la empresa de bienes raíces. Entonces, sí, es chido, es algo muy padre. La verdad sí es una disciplina que como trae estas ondas como de identidad y de percepción y todo, pues son bastante padres. Y como dices, o sea, tiene un impacto no solo en la vida del cliente, porque es la imagen del cliente. O sea, realmente estás expresando la idea del cliente a través de tus ojos y a través de lo que él quiere poner en su marca, ¿no? Y verlo cristalizado y también ver que esta marca perdura, pues te hace sentir, yo creo que, pues muy satisfecho, ¿no? De ver que realmente tu diseño persiste, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y que aparte está siendo útil para alguien más, porque pues mucho de lo que entra al consumidor, ya viéndolo desde el punto de vista mercadológico, pues es el logo y pues la marca, ¿no? O sea, en sí las dos cosas creo que son, no sé si estarás de acuerdo conmigo, como de las partes más importantes de una empresa, ¿no? Sobre todo empresas que tengan directo, pues un contacto directo con el consumidor, ¿no? Totalmente. Hay un intangible que casi nunca podemos ver, que es que el logotipo, o digamos la marca que hacemos alrededor, todo el universo visual, tiene un sentido de identidad para los trabajadores de dentro de la empresa. O sea, el logotipo significa algo para el que trabaja en determinada marca, ¿no? Y lo traerán en su celular o tal vez lo traen en el polo que se pone en diario para ir a trabajar. Pero el logo significa algo también desde dentro. Entonces, sí, o sea, son cosas padres. Al final, como te decía al principio, son elementos identitarios, identificadores justamente. O sea, por eso las marcas, más que comunicar, lo que tienes que buscar en primera instancia es identificar. O sea, eso es clave, porque a veces pasa que el diseñador se asume como con herramientas de semiótica o cosas así, pues intentan hacer cosas que comuniquen mucho, ¿no? Tal vez un logo que, mira, y si te fijas en esta partecita, esto simboliza
la proyección de futuro que tiene la empresa, que al final dices, ok, pero lo que más me importa es que la disposición geométrica que hice, el que está en la calle pueda voltear y diga, es la papelería. Sí, claro. Y pues sí, eso está chido. Eso es parte así como de la disciplina. Y bueno, en este sentido de que empezaste a hacer tus logos, empezaste a desarrollar pues como lo planteaste tú, o sea, el hecho de decir, ya me siento diseñador, o querías como encontrar esta identidad también tuya en una profesión, claro, ¿no? Porque como lo explicabas, pues no era algo que te veías haciendo después, ¿sabes? O sea, empezaste poco de casualidad, accidentalmente, pero que te fue llevando, te fue gustando y le fuiste agarrando pues esta pasión, ¿no? Que te llevó pues ahora a hacer tu propio negocio de eso, ¿no? Si no te gustara, pues no lo harías, ¿no? Sería así como de... Claro. como de vas a estar sufriendo, ¿no? Pero, pero tu estilo ahora pues está muy, muy definido, ¿no? Y bueno, a ver, yo no sé muchos estilos, pero yo lo considero como un minimalismo un poco. Trabajas con pocas líneas y todo esto, pero ¿de dónde sale esto de crear como logos minimalistas? O sea, como de toda la gama del diseño, porque pues obviamente el diseño es, como dices, luego cada quien hace lo que quiere. O sea, que prácticamente podrías como crear tu sello, digo, lo tiene dentro de las ramas, encuentras uno, ¿no? O sea, encuentras tu sello. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste como la parte minimalista? Sí, es interesante. El minimalismo, mira, perdóname. No, yo me trabé al principio con lo de recién horneado. Sí. Sí, estamos bien. Estamos a mano. Estamos a mano. El minimalismo, en el diseño gráfico particularmente, es un estilo que, digamos, tiene ciertas ventajas por sobre otros estilos, que es que mientras más minimalista seas, es más sencillo, por ejemplo, amplificar la exposición de tu logotipo, ¿no? O sea, si yo hago un logotipo que es solo una palomita, pues es fácil de entrar a aplicaciones técnicas como serigrafiar una playera a una tinta con una palomita, pues eso hace que sea regalado. Pero al mismo tiempo la palomita se puede replicar en muchísimos otros elementos, ¿no? Desde, bueno, lo que sea. Y hace que sea sencilla su lectura. Volvemos un poco al tema de la legibilidad. Las formas minimalistas son fáciles de leer, ¿no? El problema del minimalismo es que a veces nosotros que intentamos hacer esto, podemos hacer formas tan sencillas que sean genéricas o que no tengan personalidad, ¿no? O sea, o formas, si yo digo de pronto voy a hacer un logo que sean 2 círculos, pues evidentemente ahora voy a competir contra Mastercard así de inicio y contra tal vez 7,000 millones de seres humanos que pueden dibujar 2 círculos y hacer sus logos, ¿no? Entonces, a mí el minimalismo en el diseño gráfico me gusta mucho porque es un poco lo mismo que intentas como diseñador, que es sintetizar un mensaje y expresarlo de una forma simple. Es distinto a lo que busca, por ejemplo, un ilustrador más barrocón, ¿no? O sea, de meter así hiper objetos con detalles y cosas. El minimalismo busca como que la esencia, busca hablar con mucho silencio, busca hablar como que de formas muy precisas, muy ordenadas. Y a mí me gusta mucho por eso. Nosotros encontramos mucha inspiración en nociones, por ejemplo, orientales, ¿no? Los japoneses tienen estas intuiciones. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Makoto Fujimura, que es pintor, es increíble, hace como expresionismo abstracto, pero es buenísimo porque lo hace así usando texturas y ya sabes, ¿no? Así, onda muy de la naturaleza y cosas así. Que son principios que a mí me gustan mucho, o sea, el intentar ordenarte en todos los sentidos creo que es bueno, así. Entonces, en el diseño, pues, permite que hagamos como que identidades que sean ordenadas justamente y eso hace que nuestros clientes reciban un atributo que es que casi siempre el cliente cuando arranca justo está muy desordenado, o sea, tiene muchas ideas, tiene
tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y no sabe ni cómo y no sabe cuál es el propósito de su empresa. Entonces, o sea, como que justo el orden es uno de los valores que hace que el cliente diga, wow, pues por eso necesito un servicio así, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es un poco lo que el minimalismo creo que hace. En ese sentido, ¿tiene algunas reglas como el diseño minimalista? O sea, aparte de que obviamente tiene que cumplir con ciertos elementos sencillos, o sea, no hacerlo barrocón, como dijiste. Aparte de elementos como muy básicos, como que ¿tiene alguna paleta de colores en específico que tienes que usar o algo así? No, la verdad no tiene, o sea, digamos, tiene estas intuiciones que acabas de decir tú y además el diseño minimalista tiende a ser muy geométrico también, Ok. tiende a tener figuras muy definidas y no creo que exista así como que una limitante, por ejemplo, de colores o una regla tal cual de que solo se pueden usar estos espectros del color. Ujú. Más bien yo creo que sí, como que la regla de oro es que tiene que decir mucho con muy poco. Ya. Y yo por eso, fíjate que una de las cosas que casi siempre pasa en un proceso de diseño es que tú llegas a un punto, después de que ya tuviste el concepto y que ya creaste y que estuviste practicando y de pronto ves una imagen y te gusta y va por ahí, te vas dando cuenta que hay al final como que un trabajo de edición, de ir cortando las cosas innecesarias. Ok. Que ese tal vez esa es una de las cosas más difíciles de esto, porque tú creas y el diseñador a veces, no sé si sepas de este como cliché del cliente que te pide más diseño, ¿no? Así es como un cliché entre los diseñadores, pero Sí. estás diseñando algo y el cliente te dice, está muy padre todo, pero quisiera como que un poco más de diseño, ¿no? Ajá. Y eso, eso es como Es demasiado súper abstracto claro, de ¿no? entender. Sí, así como, ok, más diseño será más elementos, más Sí. dibujitos, más no sé qué. Pero justo, o sea, Mm. como que hay un trabajo al final del proceso que es de ir depurando. Y yo muchísimas veces me he encontrado que cuando de pronto veo un logotipo y le corto algo, ya está el logo, ¿no? O sea, como que digo, era esta otra parte no la necesitaba y de hecho me estorbaba. Entonces, Ok. sí, es interesante. El minimalismo, como te digo, tiene como que esta intuición de intentar sintetizar algo y Ujú. expresarlo así como que amplificar con cosas muy pequeñitas, ¿no? Sí. Supongo que te llega a Y pasar que de repente llegas como a varios diseños finales, ¿no? O sea, que puede ser que te sí, funcionen, o sea, dices, ujú, le quité esto, pero es que ejemplo así, este es un círculo y un triángulo, pero es que también se ve cabrón ponerle un círculo y un rectángulo, entonces no sé con cuál quedarme porque los dos, pues, me cumplen la función. ¿Cómo depuras a partir de ahí la sí, idea? mira, claro, y es muy buena pregunta, porque fíjate que muchísimas agencias hacen algo que es como que enseñan un set de logotipos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces llegan con el cliente y le dicen, miren, tenemos 17 logos, ¿no? Y eso para el cliente, pues evidentemente es muy pesado y no es una sensación, no le da justo una sensación de orden ni nada, ¿no? Nosotros hacemos, de hecho, el otro extremo, que es que con el cliente solo llegamos presentando una opción. Mm. Justamente nosotros hacemos un trabajo interno de depuración y cuando hay 2 o 3 identidades que están padrísimas, pues decimos, la neta es la que más nos guste a nosotros. O sea, es presentarle la que nosotros en nuestra intuición creamos que sea la de ellos, ¿no? La correcta. Ujú. Eh, eso permite que te concentres muchísimo en el trabajo y en que la identidad esté súper bien armada para que cuando la presentes el cliente casi no vea fallos o no diga, no, ¿sabes qué? Obviamente trae el reto de que si al cliente no conecta o no le gusta, pues tienes que replantear toda la identidad. Claro. Pero a veces sí nos ha pasado, y como te digo que aquí hay como muchísima libertad en el proceso, a veces nos ha pasado de no saber decidir entre 2 identidades y les presentamos las dos. O sea, yo Okey. llego con el cliente y le digo, sabes que hicimos estos 2 esfuerzos, pues la neta sí, ayúdanos tú tienes una intuición que solo tú tienes, ¿no? Sí, claro. Y ya eso ayuda. Entonces, eh, pero es muy raro que presentemos más de una identidad. Nosotros intentamos como que hacer ese filtro antes.
Sí. Que creo que va muy de la mano como de la filosofía, pues también de tu propio diseño, ¿no? O sea, si tú diseñas minimalista, pues claro, tienes que presentar algo minimalista, no tienes que llegar con 10, 15 opciones. Y sobre todo, pues creo que también mete mucho ruido, ¿no? Que el cliente ya al verse frente a las opciones, pues no sepa realmente también qué quiere. Es que a veces es muy raro, ¿no? Pero a veces como consumidor, al ver tantas cosas, no sabes qué realmente quieres. Y a veces quieres tener de Sí, todo, pero pues en este caso, pues no se puede tener. Entonces, creo que te mete un poquito más como en problema, ¿no? Que presentes eso, ¿no? sí, sí, además mandas un mensaje, o sea, mandas un mensaje raro porque un poco lo que le estás diciendo al cliente es, aquí hay 3 identidades, pero una está bien y 2 están mal. O Ok, sea, como que estás proyectando que no todo, o sea, no sé cómo decirlo, pero como que estás diciendo que no todo tu trabajo está al mismo nivel, ¿no? O sea, cliente, hay uno que está bien y tu tarea es escogerlo y hay sí. 2 que no van a funcionar, ¿no? Ujú. Entonces, digo, no estoy diciendo que esto sea ley, ¿eh? La neta, Sí, no. cualquier agencia puede hacerlo como sea y seguramente habrá algún diseñador que me diga, no, güey, sí tendrías que presentar 3 por esto y esto y esto. Pero la verdad, al menos nosotros acabamos de cumplir 4 años en el estudio y sí puedo decir que casi todos los proyectos que hemos presentado, ya que los presentamos, casi todos nos los aprueban. Ya después hay como ciertas cosas de afinar, ciertas cosas del camino, de la identidad, de los colores, hacer una pruebita o cosas así, pero casi siempre nos lo aprueban porque sí lo presentamos de forma muy choncha, o sea, desde el inicio tenemos mucha confianza en el trabajo que ya hicimos y lo hicimos tan fuerte, o sea, presentamos una identidad tan concisa que es como difícil medio también replantearla así como de inicio, ¿no? Claro. Pero bueno, también son cuestiones como de metodología de trabajo, ¿no? Es de tu método de Claro. trabajo, de tu modelo. Yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero me gustaría también abordar antes la parte, por ejemplo, de las tipografías. Si están muy peleadas con el diseño minimalista o si no, o si una misma tipografía podría ser minimalista, en el sentido, ¿no? No sé, como que un logo vaya acompañado con letras o no, o sea, toda esta parte. Bueno, lo que pasa es que, Digo, digamos que porque, cuando estamos hablando, no, digo cuando porque las estamos hablando, tipografías forman un complejo, un clúster aparte también dentro del diseño, entonces por eso lo quería mencionar. claro, no, claro, claro, y de hecho las tipografías, o sea, cuando nosotros estamos hablando de identidad, justo no estamos hablando solo de un logotipo, estamos hablando como, digamos, de un sistema de marca, ¿no? Y un Ujú, sistema de marca se compone como de muchos assets que pueden ser evidentemente los logotipos o los iconos, pero también están las tipografías institucionales, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de unos anuncios que había me parece que era de Jumex, que no ponían la palabra Jumex, sino ponían como el nombre, pero usando la tipografía de Jumex. Ah, Entonces ok. ponían así como un espectacular y tú sabías de qué marca era, aunque no pusieran explícitamente su logo, ¿no? Ok. O lo que hace Gandhi, que pone estos espectaculares en amarillo y morado y con una frase, y tú sabes, tú identificas qué marca es sin tener que ver el logotipo. Y eso te habla de sistemas de marca, o sea, marcas que están tan establecidas en todos sus activos, o sea, que tienen una tipografía tan distintiva y tan de ellos, que aunque tú la lees y aunque no veas el logo, puedes responder y saber de qué marca es. Entonces, cuando Ujú. nosotros hacemos un sistema, intentamos proponer todos esos elementos. Hay marcas que necesitan solo un iconito y a veces el iconito, la marca le apuesta porque el icono va a ser el estandarte, ¿no? Ujú. Pero son muy pocas, muy, muy pocas en el mundo. O sea, Apple, por ejemplo, es una de ellas. Apple ya no existe nada donde tú puedas leer la palabra Apple Apple. dentro del mundo de Apple. Ajá. Antes sí tenían Mac, su ¿no? logotipo Apple. Ajá, ajá. Pero ahora ya no. Ahora han deshecho eso y ya solo está la manzanita. Ujú. Pero pues la verdad es que ese es o sea, son ejemplos de verdad poquísimos. Mastercard lo acaba de hacer hace unos años. Mastercard dijo, ya no quiero que nunca diga Mastercard. O sea, ahora queremos que solo se vean los dos circulitos. Y Ujú. están haciendo,
no sé si ya lo lograron, pero están haciendo ese esfuerzo de mercadotecnia, de decir, ya, nunca van a escribir nadie Mastercard, solo con los 2 circulitos nos verán. Pero esa pretensión, pues, es altísima. Tendrías que estar haciendo marcas así de proyección global, muy cañona. Acuérdate que lo importante es que te identifiquen. Entonces, si tú haces una marca con un iconito, pero nadie sabe qué es, igual el iconito está precioso, pero si no saben ni cómo se llama la marca, pues es un error que el iconito sea tu bandera de marca, ¿no? Entonces, siempre nosotros, claro que tenemos que hacer algo que en el mundo del diseño se llaman isologos, por ejemplo, alguna vez que cuando juntas el isotipo, que es el icono, por ejemplo, la palomita de Nike, eso es un isotipo en realidad. Y el logo es la palabra escrita como tal, Nike, ¿no? Entonces, cuando los juntas se llaman isologos, perdóname, que son la combinación de los dos. Y a veces puedes jugar de, oye, ¿sabes qué? En tus redes sociales pon el puro Nike, pero en tu empaque pon la pura palomita, ¿no? Digo, por decir un ejemplo. Sí. Entonces, eso más bien lo haces de mano junto con el cliente, como que le vas también preguntándole a él cuál va a ser su estrategia de mercadotecnia o cosas así. Ya, claro. Está súper interesante. Hay nombres que ya en sí mismos son súper nombres, o sea que dices, güey, qué buen nombre tiene esta marca. En realidad es que no necesita un icono, ¿no? O sea, el nombre es fácil, es sencillo, tiene una proyección, fonéticamente está padrísimo y de hecho lo escribes en la tipografía que sea y se ve bien. Entonces, ahí le decimos al cliente, ¿sabes qué? Tu logo es tu nombre, o sea, vamos a hacer que tenga una tipografía padrísima, pero no necesitas abstraerlo a una síntesis así de icono minimalista ni nada. Tu puro nombre te va a servir para lanzar tu marca. Pero pues sí, no hay regla. O sea, eso depende tal cual de cada marca. Sí, de hecho, hay marcas que juegan simplemente como dices, modificando la tipografía, ¿no? Pero es el nombre y eso va dando, ¿no? Y pone, no sé, su nombre como en arte urbano, ¿no? Su nombre como en tipografía como esas de los números de los relojes digitales de los 90, ¿no? Y así todo va funcionando, Ándale. Sí, eso, no sé. Sí, las netas son estrategias chidas. O sea, tú ves un cartel en la calle con el rojo Coca-Cola y es impresionante cómo lo reconoces. Sí. O sea, sabes que es de Coca-Cola, aunque no diga Coca-Cola, ¿no? Claro. O sea, sí, digo, obviamente ahorita con esas marcas estamos hablando de, como decía, de proyección global y marcas con presupuestos gigantescos y equipos de marketing y de estrategia abismales, ¿no? Y además, pero bueno, en principio así es. Ya bien posicionados en el mercado. Claro. O sea, ya tienen un mercado definido y súper, pues no acotado, porque también diversifican mucho los productos, que también creo que debe ser un reto a nivel diseño, trabajar con empresas que tienen una diversificación de productos muy grande, ¿no? Entonces, también debe tener ahí como una segunda capa de complejidad, ¿no? El desarrollar diseño para eso. Sí lo tiene. Pero entonces las tipografías no están peleadas, o sea, puede haber un diseño minimalista. No, de hecho. Y de hecho van necesarias, lo que mencionas, ¿no? Claro, no, y el mundo tipográfico es súper extenso. De hecho, a mí personalmente, me gustan más, o sea, digamos, el mundo tipográfico en general me gusta más que el mundo de los iconos. Si bien a mí me gusta mucho dibujar y todo, como que a nivel muy abstracto a mí me pone más de buenas ver una tipografía bien empleada que un iconito, ¿no? Las tipografías son una belleza y son un arte y por naturaleza son súper complejas porque tienen mediciones ópticas que no son tan geométricas, o sea, uno como que no se pone a pensarlo mucho, pero por ejemplo la separación que hay entre letras, es una precisión óptica que hace el diseñador o el tipógrafo, que hace que siempre todo se lea bien y solo te das cuenta cuando una tipografía está mal diseñada porque la ves feo. Y estoy hablando de alguien, o sea, no de un diseñador, sino cualquier persona está leyendo un libro y ve que saltan unas letras, y dices, qué mal diseñada está esta tipografía. Pues, ya. Pero por eso son complejas, porque la precisión, o sea, de la tipografía o las tipografías más bellas, pues,
no son bellas porque sean súper llamativas, sino porque justo sirven, ¿no? Justo porque funcionan muy bien, son bellísimas. Pero el trabajo de una tipografía, o sea, yo, por ejemplo, ahora bueno, hay muchas tipografías como famosas, digamos, ¿no? Futura, por ejemplo, la tipografía de Nike es una Futura Condensed, que tú escribes en esa Futura y ves Nike, o sea, hagas lo que hagas, vas a ver, le pones Just Do It y ya la tienes, ¿no? Ya. Helvética, por ejemplo, es una tipografía muy, muy particular que es como hiper famosa. Mm. Que tú vas a Nueva York y toda la señalética así de los metros y eso está en Helvética y es una tipografía que es preciosa, se ve muy bien. O en Inglaterra, por ejemplo, está la Gill Sans, ¿no? Que es de un tipógrafo llamado Eric Gill y tú buscas Subway así inglés o London o te pones una playera así que diga London con esa tipografía y es súper londinense, ¿no? Y entonces es brutal cómo una familia tipográfica puede definir una ciudad, ¿no? O Claro. sea, es increíble, son trabajos bien, bien, bien chidos. Y que pues van pensados. O sea, luego muchas veces parece casualidad, ¿no? Pero no. Sí, no, son trabajos padrísimos. Tú piensa, por ejemplo, en México 68, ¿no? O sea, Mm. son trabajos de diseño que definen identidades gráficas de países. O sea, y entonces tú ves algo referente a México 68 y piensas en México. Y eso es una locura. O sea, creer que es ahí donde el poder de la tipografía o del buen diseño de pronto tiene estas cosas que la gente de a pie pues ni lo hemos pensado nunca, Sí. pero cómo puedes lograr trascender a través de tu diseño y que identifiquen a un país, ¿no? Y eso, pues eso está padrísimo. Y aparte que vayan entrando como de forma orgánica, ¿no? Porque ni siquiera te das cuenta, creo que ese es el gran logro o pues la máxima del Ujú. diseño, ¿no? Como que de manera orgánica el consumidor o el que está expuesto al diseño no sea ni siquiera consciente de que está expuesto a eso, sino que recibe el mensaje ya de manera Efectivamente, inconsciente, ¿no? O sea, suena evidentemente, un poco maquiavélico, un pero poco. por ahí va. No, va por ahí, va por ahí. Y al final del día, digo, si te pones del lado del optimismo, pues tú a tu consumidor le estás ofreciendo una experiencia, ¿no? O sea, y una Sí. experiencia sensorial, incluso con la vista y cosas así. Y yo no veo mal, pues, o sea, embellecer, por ejemplo, estas experiencias y hacer que la gente tenga cada vez experiencias de branding más bonitas y que Ujú. tú vayas a comprar a la papelería y Tijerines esté súper bien diseñada, pues lo único que hace es que tú como consumidor estés experimentando estética a través del diseño, ¿no? Y eso, pues, es bello. Sí, claro. Pero también esto, y creo que es algo que me pareció muy interesante, lo que también escribías en la página del Umbral, era que cómo hacer sobresalir estos diseños ya en un mundo tan saturado de como cuestiones visuales, ¿no? Inclusive ponías creo que el ejemplo, no sé si un poco como tirándole a la risa o retratando la realidad de que incluso un diseño grotesco te podría hacer ese impacto de sobresalir entre varios diseños alrededor, ¿no? Como de que todo es blanco hasta que llega una mancha de tomate en tu vida y dices, qué horror, pero la recuerdas, ¿no? O sea, Claro. ujú, Claro, claro, sí, sí, o sea, el diseño, y por eso justamente no tiene pretensiones tampoco de arte, ¿no? O sea, no buscas tampoco la belleza por encima de todo, o sea, lo que buscas es identificar y si lo logras con la salsa de tomate, pues está padre. Si además la salsa de tomate refleja los valores de la identidad, pues ganaste, ¿no? ujú, Digo, tampoco se trata de, si lo haces feo solo por hacerlo feo, pues igual y destruyes la identidad de la marca porque la percepción va a ser de una marca fea. claro. Este, entonces, sí, o sea, como que sí hay un objetivo de poder hacer que dentro de todo el mundo hipersensorial de la ilustración y el diseño y el Instagram y las fotos y todo es Ujú. hipergráfico, ¿no? Y todo, o sea, no me acuerdo cuál es la estadística de cuántas imágenes ves al día en tu celular, Uf, pero pues sí, es una locura, ¿no? O sea, la civilización nunca antes había estado expuesta a ese fenómeno. sí. Y claro, pretender hacer diseños que sobresalgan, pues te exige, justo por eso te digo, o sea, te exige no poder estar viendo otros diseños y replicarlos, sino estar buscando conceptos que medio
pienses que a los demás no se les van a ocurrir, ¿no? Ponerle Ujú. el nombre a esta papelería del fruto japonés de la pulpa, pues al menos te permite saber que estás haciendo algo distinto. Si lo Claro. ejecutas bien, seguramente vas a lograr que la marca pues sobresalga, ¿no? Pero bueno, pues en realidad ese es el meollo de Sí, todo el claro, asunto. ¿no? Y tocaste un tema muy interesante que igual luego, si te animas, hacemos un podcast, porque creo que ese sí nos llevaría también totalmente a otra plática. Que es justamente ahorita el Ajá. papel que juegan los medios digitales en la publicidad y en el diseño. Porque aparte, cada día la publicidad está más sectorizada y está más focalizada a un grupo, ¿no? O sea, parece que Instagram tiene así, te está viendo en la cámara 24/7, porque si dices quiero un Sí, reloj, te va a mostrar 10 marcas de relojes. Pero también eso, sí. o sea, toda esta sobreexposición a todo este tipo de mensajes visuales. Y no solo si te gustan, no sé, los relojes, si te gustan los zapatos, ¿no? Y te van a llegar, vas a seguir scrolleando hacia abajo y te va a salir otras 10 marcas de zapatos, ¿no? También, pues, Ujú. al diseñador, al finalmente, como dices, tienes que hacer que la marca del cliente sobresalga, ¿no? Y también esto que implica un reto mayor, porque antes, bueno, supongo que también estaba sectorizado, pero de otra manera. Ujú, ujú, Eh, pero ahora como que la sectorización es más agresiva, ¿no? O sea, tal ujú, vez antes la ujú. sectorización era si ibas a la sección amarilla, ya eso delata que nací en 1740. Pero, o sea, si ibas a la sección amarilla, a la sección de cerrajerías, por decir algo, pues ibas a ver Ajá, 40 y entonces ahí sí tenías que competir contra tu sector siendo el anuncio más llamativo, ¿no? sí, Pero sí. era voluntario. Tal vez estabas expuesto a esta parte visual cuando caminas por la calle, cuando ibas a una plaza comercial, donde entonces tal vez Ujú, veías una tienda de zapatos entre la de playeras y eso, y si te gustan los zapatos, pues te llamaba a voltear a ver esa de zapatos, ¿no? Pero ahora ujú. con el celular es súper agresivo, es como de que, tómala, ahí están todos los zapatos, todos, y unos que ni conoces, Sí, así que así hasta tu tarjeta de crédito tiembla porque no sabes si es falsa la publicidad o no, porque también eso es un tema totalmente sí, es un tema así real. aparte, sí, claro, y también juega un punto, porque también pues eso te tiene que enganchar de cierta forma, ¿no? Claro. Pero, bueno, no sé, te digo, pues igual No, podríamos no, plantearlo y hacer algo de eso, totalmente. Sí, estaría totalmente. Sí, estaría sí, increíble. sí, sí está loco. Y digo, y la verdad es que al final, o sea, uno tiene que entender también que la pretensión de sobresalir o de hacer algo único, vaya, es una directriz dentro del concepto del diseño, pero la marca no depende evidentemente solo de mi diseño, ¿no? O Ujú, sea, sí, y esto se lo decimos a los clientes. O sea, el diseño gráfico, por ejemplo, Nike tiene una historia justo del el diseño de su logotipo, ¿no? Que es como ujú, muy, muy artesanal, lo hizo un estudiante o practicante de diseño y cobró cierta feria y después ya querían hacer otro y ella no quiso porque no le iban a pagar más y bla, se quedaron con la palomita y pues, o sea, tú ujú. ve, ¿no? O sea, la palomita es un ejemplo Símbolo de magistral cultura pop. es un símbolo de cultura pop magistral que nace del escritorio de una practicante de diseño. Esto, o sea, lo que me hace ver es que justo por eso digo que no es una ciencia, o sea, no está manufacturada de una forma súper precisa donde alguien pudo haber pronosticado, la palomita va a ser con estas proporciones, vamos a lograr que sea lo que es el día de hoy, ¿no? Hay muchísimos elementos que se combinan para que la palomita sea el símbolo de cultura pop que es hoy. Ujú, Y evidentemente el diseñador tuvo parte de eso, pero obviamente no fue solo eso, ¿no? O sea, obvio hay un trabajo orgánico del crecimiento de la marca y dónde estaba puesta esa marca. O sea, seguramente si Nike no nace donde nace, pues no hubiera sido Nike. Entonces, sí, es un poco, restando tal vez un poco de meritocracia a claro, la vida, mucho depende de los factores geográficos, ¿no? De donde nacen las cosas también y las sí, sí, sí. marcas y eso. Ujú. Ujú. Pues, y ahorita también mencionaste un poquito como de esta onda de Mastercard, o sea, como un rebrandeo, un rebranding de las marcas. Sí, Yo alguna vez escuché que, o sea, creo que era de un amigo también diseñador gráfico. No estoy seguro de dónde saqué esta información, perdón. Pero él me decía que los cambios sutiles en un logo son mejores. Es decir, que por ejemplo, a mí me ponía el ejemplo de General Electric.
que el logo ha cambiado a través de los años, impresionantemente, pero nunca te das cuenta que ha cambiado, hasta que haces la comparativa de un año a otro, ¿no? Y me decía, esto es un buen rebranding, porque la marca, pues, adelgaza su logo o adelgaza su marca, se puede decir que la actualiza de cierta manera, pero sin perder como el enganche que ya tiene con el cliente, ¿no? Que eso sería un buen rebranding y que también sería como los errores más comunes en un rebranding, por ejemplo. A mí se me ocurre un buen ejemplo de error de rebranding y tú ahorita vas a estar de acuerdo, pero te digo. ¿La Comer o cuál? No, güey. La selección mexicana. Sí, tiene... Es un rebranding. Sí, claro, rebrandearon a la Federación Mexicana de Fútbol. Y vaya, la verdad es que es una ejecución. Mira, es difícil saber qué pasó en el proceso. O sea, es fácil tú ver el resultado y decir, claro, seguramente es un pésimo diseñador. No tengo idea de quién haya hecho ese rebranding y no tengo idea de qué diseñador fue. Definitivamente, a mí me lleva como a como a ver que hubo dos cosas, ¿no? O el proceso fue muy lastimoso, o sea, o hubo muchos federativos metiéndole mano. Sí. O el planteamiento inicial fue malo, o sea, justamente como que el concepto fue, vamos a buscar águilas de no sé dónde y le metemos este tratamiento así, justo como en México 68 tiene unas líneas ahí. Pues sí, hace que la ejecución no sea tan buena. La verdad es que, o sea, al final el rebranding, como que el mercado es el que manda y es el que dice si fue buen ejercicio o mal ejercicio. Ha habido casos desastrosos. Gap, por ejemplo, rebrandeó y fue un súper desastre. O sea, fue una marca que se desplomó, pero no porque el diseñador dijera diseñamos bien o mal. Más bien, justo el mercado dijo, no conectamos con esto y esto no es Gap, ¿no? GE, por ejemplo, de hecho GE hace una semana leí un estudio porque ahora hicieron una diversificación de sus submarcas y una empresa que se llama Interbrand, que son unos gigantes del branding, fueron los que llevaron este caso. Y de hecho en el mundo del diseño fue como muy criticado porque la solución que dieron pues fue 0% creativa, o sea, como que movieron el loguito nada más de colores y de tipografías a las submarcas. Y como que dijeron, o sea, una agencia más chica, pero más padre, hubiera podido haber hecho tal vez un ejercicio mucho más interesante y más creativo. Sí. Pero como esto depende, sí, de gente que está detrás invirtiendo muchísimo dinero y depende de mercados ya súper globales y súper amplios, la verdad es que los ejercicios de rebranding, más bien, pues sí, solo el mercado es el que dice si están bien o mal. A veces se hacen, por ejemplo, esto que mencionas de si G hizo bien solo por mover ciertas cositas, solo lo podemos saber, solo lo puede saber la gente de GE, ¿no? O sea, claro, tal vez sí fue bueno porque GE no necesitaba cambiar, tal vez. Pero, por ejemplo, pienso ahora en Uber. Uber lleva como 3 ejercicios de rebranding o 4, no me acuerdo, caóticos, así de que hacen uno y luego hacen otro y de pronto hay un escándalo a nivel mundial y entonces entra un nuevo director y el director dice, no, güey, espérate, tenemos que cambiar la marca, ¿no? Y entonces hacen un nuevo ejercicio de rebranding. Y, por ejemplo, Uber ahora, pues, lo que hizo fue como que hacer una de las cosas fáciles en el mundo del rebranding, que es como sintetizar todo y moverlo en tipografías geométricas y compactarlas y se acabó. En el mundo, por ejemplo, del fashion industry, ¿no? El fast fashion creo que se llama. Pues tú podrás ver en los ejercicios de branding que todos acaban haciendo casi la misma solución, que es que tienen tipografías con mucha personalidad y ahorita las están pasando a tipografías grotescas más neutras, en mayúsculas y compactitas y ya. Y entonces, pues bueno, eso son tendencias y las tendencias de diseño tienen este doble filo. Por un lado son buenas porque pues están trendy, pero por otro lado duran poco. Entonces tal vez es algo que en 5 años se va a ver feo. La gente ya no va a estar acostumbrada. Un poco como la moda, ¿no? Sí, cuando claro, llegan pantalones acampanados y están chidos y pasan 3 años y ya no están chidos. Entonces, justo la atemporalidad es uno de los atributos del diseño minimalista, en teoría. Y buscarla, pues es bueno. O sea, buscar un diseño que no tengas que cambiar nunca. Yo, por ejemplo, percibo que la palomita de Nike, pues seguramente jamás van a tener que rebrandearla, ¿no?
O sí. quién sabe. ¿Quién sabe? O quién sabe. Pero Le llegará un director loco, un CEO loco que diga, no, pues, ¿sabes qué? imagínate Ahora va que a ser un Nike, tache. ahora que Nike de pronto pase a hacer armas, ¿no? Y digan, No ya no manches. queremos, ya nos aburrimos de la palomita, vamos a hacer Sí. unas Qué tachecitas. horror ese ejemplo, porque imagínate el eslogan que diga Just Do It. Y Güey, no, güey, sería mal branding. totalmente, Ejemplo de totalmente muy mal mágico. branding. Muy mal branding. Sí, no. Está. Just do it. Exactamente. Sí. No, muy mal ejemplo. Fue el momento de humor negro del El, el, podcast. el momento de humor Sí, negro más padre del podcast. más padre del podcast. Oye, justamente esto que mencionas de la temporalidad de la parte minimalista. Quería entrar un poquito también a la parte de lo que haces tú en Lumbral. Te basas sobre 4 pilares muy como definidos. Por eso ahorita que mencionaste como que sí había mucha libertad en el proceso, yo siento que tienes ya una metodología muy bien establecida. Inclusive tienes hasta un precronograma de cómo entregas Sí, tus proyectos, ¿no? sí, Pero sí. tu branding se basa en base a la singularidad, a la simplicidad, al orden y a la memoria, ¿no? Entonces, no sé por qué escogiste estos como pilares, como tus directrices. Digo, el orden ya me quedó claro porque lo mencionas mucho, ¿no? Como que necesitas un orden para como lograr el objetivo que buscas, ¿no? En la creación de la marca. Pero los demás, ¿por qué surgieron? Pues mira, o sea, la singularidad es esto que hemos estado platicando, ¿no? O sea, que tú puedas sobresalir, no solo porque eres el más gritón, sino porque pues tienes una singularidad, ¿no? Hay algo que hace único a tu proyecto o a tu marca y eso pues es evidente que lo tienes que hacer, ¿no? Sí. La atemporalidad es esto que estamos platicando un poco, o sea, como intentar hacer marcas que no tengan, digamos, un estilo trendy y no hagamos algo solo porque ahorita se ve bien, con el riesgo de que en 5 años se vea mal, ¿no? Sí. Eso, o sea, digo, la verdad es que estos pilares son súper pretenciosos en el sentido en el que no porque los digamos significa que todos los proyectos entran, o sea, son directrices conceptuales que nos ayudan a nosotros mismos a ver, hagamos lo que hagamos, queremos que tenga estos cuatro valores la marca, ¿no? Y la memorabilidad es esta onda de que, o bueno, hacer memorable algo es que no solo sea singular, sino que pues cree un efecto de, me gustó este restaurante, ¿no? O iba en la calle y, me acuerdo que vi el espectacular o lo que platicamos ahorita de Jumex o Coca-Cola o Gandhi, ¿no? Evidentemente, mira, nosotros al ser un estudio realmente chico y con clientes de un impacto local, tenemos esto como directriz, pero no prometemos, ¿no? O sea, yo sé, por todo lo que te he dicho del orgánico que es que una marca se construya e impacta al mercado así de forma viral, por ejemplo, yo sé que las marcas que hacemos aquí tienen estos 4 valores medio impregnados en ellas y eso puede hacer que tengan un potencial grande, pero pues sí dependerá mucho de nuestros clientes también que sí lo hagan, ¿no? Sí. Y sí la onda del cronograma y la metodología y eso, tiene más que con el proceso creativo, tiene que ver como con un proceso empresarial. O sea, nosotros ofrecemos un paquete que propone ciertos tiempos y propone ciertos entregables y cumplimos con eso. Ya adentro, pues sí tenemos nosotros nuestros propios procesos creativos, ¿no? Y te digo, son libres simplemente porque cada proyecto es distinto y cada uno demanda como que cosas muy distintas. Y lo que pasa es que pasa de todo. Hace como 4 semanas hicimos el branding de una comercializadora industrial y justo una de las referencias fueron los fenicios. Y entonces yo, o sea, estaba bañándome y se me vino a la mente la onda de los fenicios. O sea, fue algo raro, pero fue algo que me gustó. Llegamos aquí al estudio, lo platiqué con Diego, mi socio, que es filósofo, que además es una de las ventajas de trabajar con filósofos, que tienen como que referencias culturales súper interesantes, mucho más amplias que las que tendrías yo solamente como diseñador.
entonces o sea, nace eso, el concepto de los fenicios, y lo platicamos y todo, y vemos, pues investigamos un poco sobre la cultura, investigamos un poco sobre el color púrpura, por ejemplo, que para ellos era un color difícil de obtener, y por eso era también las vestimentas púrpuras son relacionadas a reyes o monarquías o cosas así. Ujú. Y entonces, pues eso hace que ya tengamos un concepto. Sabemos que la marca va a ser púrpura, sabemos que van a ser de símbolos fenicios. Al final se acabó llamando Fennec, que Ok. tiene que ver con algo fenicio, pero pues es una comercializadora industrial, ¿no? ¿No? Entonces, todo eso, digo, ahorita te lo narro así como rápido, pero pues todo esto que pasó, lo que hace ver es que pues como que fueron procesos que pues, yo me estaba bañando, ¿no? Y salió la idea de los fenicios. Ya. Entonces, por eso yo te digo, es como no me gustaría limitarme como a decir, no, para pensar en conceptos tienes que sentarte con la libretita no sé cuál y Ya. darle 14 minutos para que Ujú. salga. Hay gente que seguro lo hace así, pero pues sí, nosotros Sí. no podríamos. Pero, de todas maneras, supongo estás apoyado en algunas como metodologías, como unas herramientas, ¿no? Tal vez una ayuda de ideas o algo así. Fíjate que creo que una de las ventajas de no haber estudiado diseño gráfico es, porque yo la verdad no voy por la vida así pensando en que no hay que estudiar. Ya. O sea, de hecho yo recomiendo sí estudiar la carrera de diseño gráfico porque creo que te da herramientas muy rápidas para poder desempeñarte profesionalmente, y creo que Ujú. eso es bueno. Pero una de las cosas que a mí me pasó fue que justo como no supe nunca de estas herramientas y nunca supe cuál era el proceso real y nunca supe qué tenía que usar o cómo hacer un logotipo en Illustrator, sino que más bien era yo picándole y viendo si sale o no sale, una de las ventajas es justo esta libertad. O sea, Claro. no, no necesito como que, o sea, no me trabo justo por un concepto, simplemente sé que habrá un momento en el que lo haga, ¿no? Habrá un momento en el que pueda diseñar este logo. Lo que sí hago es trabajarlo mucho, o sea, Mm. sentarme y trabajar hasta que salga, ¿no? Entonces, pero yo creo que, pues es, digamos, un equilibrio, ¿no? Como entre esta onda, digo, yo no creo en el cliché de la artisteada tan bohemia, ¿no? Sí. Y te digo, vi algunos de los podcasts que tuviste con gente relacionada en el medio artístico, y yo lo que noto es que man, o sea, son personas que trabajan, ¿no? O sea, que no están esperando, son estudiosos, son disciplinados, o sea, no, la onda de la bohemiada yo creo que es un cliché que está demasiado romantizado y hay una fantasía alrededor de la genialidad Sí. que pues en realidad no, o sea, cuando convives con creativos te das cuenta que pues no es así. O sea, habrá gente que tiene mucho talento, que Ujú. tiene cosas que hacen que naturalmente puedan hacer cosas padres, pero invariablemente alguien que ha creado algo es porque ha trabajado en ese algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, pues eso yo también lo creo aquí. Ujú. También hablábamos un poquito al principio, claro, y bueno, ahorita que para tomar lo siguiente era, pues sí, o sea, creo que en el podcast de Benjamín creo que decía eso, ¿no? Dice, a menos de que seas un genio, Sí, así sí, sí, no sí, tienes que sí, hacer, sí, o sí, sea, sí. tienes que buscar como esta parte, pues, del No tocar trabajo. con más personas. Ajá, Exactamente, sí, sí, estar como continuamente inmerso en la práctica, ¿no? Y también creo que lo hablaba con mis amigos que están en ciencia, ¿no? O sea, yo también les uh-huh. preguntaba esta cuestión de ser como creativo y esta parte, y me decían, pues es que entre más trabajes con proyectos y como que te vas involucrando con más gente de otros campos y esto, pues te va manteniendo como frescas las ideas, ¿no? Entonces, este continuo trabajo, esta continua como proceso de estar pensando siempre, te conduce como a estarte manteniendo siempre como con ideas frescas, ¿no? Y no tal vez enfrascarte sobre un solo camino, ¿no? Ujú. Claro, 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 Sí, claro. sí, sí. Y Y, creo y, que, y tiene, ajá, perdón que te interrumpa, o sea, ok. y por eso hablo como de un equilibrio, porque justo, o sea, eh, encontrar tu voz hace que tengas que experimentar a fuerzas, porque también si solo trabajas replicando cosas, porque en la música es como muy fácil de ver, ¿no? O sea, tú puedes ser un estudioso de la música a tal grado que puedas tocar lo que quieras, ¿no? Beethoven, Chopin y Mozart y con los ojos cerrados, ¿no?
Pero al final del día, la vena artística y la singularidad que tú das al mundo como artista depende no de tu técnica o solamente, ¿no? Sino justamente de tu voz. Entonces, o sea, la voz se encuentra trabajando, pero sí hay un equilibrio, o sea, no, el planteamiento de la creatividad, así como está mal verla como el bohemio, que ya le llegará a la genialidad o la inspiración, creo también que evidentemente, por eso te digo que no, tampoco lo veo como procesos automatizados, robóticos, que uno pueda simplemente emular y siempre saldrán resultados distintos, ¿no? Justo como que hay una voz y esa voz es la que ofreces. Y esa voz apela pues a cosas ya muy, muy personales, ¿no? A el talento que tú traigas, a las cosas que te estimulen a ti, ¿no? El tipo de contenido que tú consumas, que es distinto al que consume otro diseñador. O sea, son cosas que van definiendo dónde te mueves. Y tal vez es lo más difícil. O sea, tal vez eso es lo perro, poder tener una voz propia. Como que eso es lo más complicado, ¿no? Lo más complicado. Y creo que también viene muy de la mano, porque era justo, digo, ya para ir cerrando como el tema, como la parte de metodología que ustedes utilizan, y la mencionaste mucho al principio, ¿no? Como es encontrar esta identidad desde dentro para que a partir de ahí proyectes hacia el consumidor, hacia el cliente, hacia quien quieras como transmitir este mensaje, como quién eres, ¿no? Y me recordó mucho, ya tiene varios años, había escuchado una TED Talk de un güey que se llama Simon Sinek, que hablaba justamente del Golden Circle, el círculo dorado. Sí. Salió así lo pochísimo. Entonces, en esto, él explicaba que las marcas en sí, como que transmitían los mensajes mucho de hacia afuera hacia adentro. O sea, y ponía un ejemplo, y vamos a poner aquí a Apple otra vez de ejemplo. Así Apple no nos patrocina, pero podría. Patrocínanos, Apple. Patrocínanos, Apple. Ya. Este podcast podría estar grabado en una Mac, pero como no, pues no lo podemos mencionar. Entonces él ponía este ejemplo de ¿cómo se llama? De la marca, de decir que hay muchas marcas de computadora, ¿no? O sea, tú vas al súper, al Office Depot, vas a donde sea, y ves infinidad de marcas, ¿no? Así. Pero tú compras, o tú buscas, o la gente busca como el Apple, por algún sentido, ¿no? Entonces, decía que muchas de las empresas lo que hacen es como decir, vendo computadoras, te ofrezco esta computadora, me la compras, y es como de, o sea, no. Y él explicaba que marcas como Apple y otras marcas que tienen mucho poder, o sea, como que hablan desde adentro, es como de que te hablan desde una creencia de la marca, como de creemos que tenemos que merece cada quien tener productos con un diseño singular, que los haga destacar, que sea fáciles de usar, por lo cual creamos tal cosa y tenemos esta computadora que te ofrece todo eso. Me la compras y es como de, puede ser. Yo lo vendí horrible, pero la idea es esta, como que si encuentras, pero si encuentras como esta identidad desde dentro, pues era lo que él le explicaba, era que tenías que hacer clic con gente que creyera lo mismo para entonces encontrar como este match perfecto, ¿no? Y entonces él hablaba como de muchos de estos errores, ¿no? Porque tú quieres un iPod, un iPhone, una Mac, o sea, ¿no? Si puedes comprarte una Dell, si puedes comprarte un MP3 de Sony, si te puedes comprar un teléfono LG, ¿no? Entonces, como que esta era parte de hacer este clic con la creencia también de la gente, ¿no? Y creo que estaba leyendo un poquito la filosofía del umbral, y se parece muchísimo como esto, ¿no? O sea, ustedes buscan encontrar el por qué. Él explicaba, el Golden Circle son 3 círculos, es el why, how y what. Entonces es el por qué, el cómo y el qué, ¿no? Entonces, ustedes se enfocan mucho en el por qué lo quieres hacer, y de ahí nace todo, ¿no? A mí se me hizo muy interesante, me hizo recordar muchísimo esa TED Talk, que ya tenía mucho tiempo que no la recordaba.
Pero no sé si me gustaría, tú lo puedes explicar mejor de lo que yo lo hice, entonces me gustaría mucho que explicaras como esta parte de pues la filosofía de cómo tú haces el branding, ¿no? Con tu, pues ahora sí que con tu socio, ¿no? Con tu socio. Claro, claro, claro. Es Sí, Diego, mira, ¿no? Se llama eso Diego. es Diego Rosales es doctor en filosofía él y Ujú. tenemos otros dos filósofos que trabajan también con nosotros. Ok, Y sí, justo la filosofía le da un twist interesante a todo esto porque evidentemente nuestro approach pues no es desde la mercadotecnia, y eso es raro, ¿no? Haciendo marcas pues tendría que ser más bien empezar con sí, agencias de marketing y así. Sin embargo, nosotros le apostamos justo a la intuición de nuestros clientes y a algo que intentamos conseguir, que es el discurso persuasivo de las marcas. Y esto es digamos, lo hacemos a través en filosofía lo ponen con el ethos, pathos y logos. ok, eh, y esto es encontrar el ethos, encontrar qué es lo que respalda lo que es tu producto, tu discurso, las cosas que estás diciendo, el logos, qué es lo que es, o sea, qué es lo que me estás ofreciendo, y el pathos es el nexo que hay hacia la audiencia, el camino que me estás tendiendo para poder ofrecer esto, ¿no? sí, Entonces nosotros intentamos con el cliente descubrir estas tres cosas, ¿no? Descubrir cuál es tu producto, qué es, o sea, tal cual definirlo casi científicamente, ¿no? Porque a veces eso es complicado, no lo vas a creer, pero muchísimos que tienen servicios, por ejemplo, no saben definir qué es lo que hacen y qué es lo que venden. Entonces, ok, lo primero es te ordenamos y decimos, esto es lo que haces, esto es lo que eres. Y ujú, luego, ¿qué es lo que te respalda? Más allá de qué es lo que te diferencia, porque siempre buscas un diferenciador cuando estás haciendo marcas, pero digo, y evidentemente todo el mundo hace cosas distintas, pero a veces la verdad es que esos discursos de diferenciación siempre van a ser, yo lo hago más profesional, ¿no? ujú, Y tú así de, pues, güey, eso de entrada, pues no lo podemos comprobar, no lo sabemos. sí, Y en segunda, pues es lo mínimo que esperas de un servicio, ¿no? Que tenga calidad o que sea profesional. Pues digo, eso es lo mínimo. Entonces, más bien nosotros lo que buscamos es el ethos, o sea, ¿qué es lo que te respalda? O sea, ¿qué es lo que hace que tú, Carlos, me puedas vender a mí un producto? ¿Sabes qué? Lo que hace es que yo tengo esta maestría, tengo estos años de experiencia, o sí tengo un diferenciador que hace que mi servicio sea el distinto al de este otro, o sea, como que son cosas que consigues labrar platicando con el cliente. Y el pathos es esto que tendemos, o sea, esta parte donde le decimos, ok, ya entendimos quién eres, ya entendimos qué te respalda, ahora vamos a tender un puente hacia la audiencia. ¿Cómo queremos representar eso, no? ¿Cómo queremos esa identidad? sí, Y entonces, esa es una aproximación filosófica a las marcas. Es una especie de investigación, qué es lo que nosotros hacemos de forma justamente distinta, ¿no? Que un ujú, brief de diseño. La verdad es que es un proceso que a nosotros nos ha gustado mucho, que al cliente le gusta mucho tener, porque luego le presentamos esto que te decía que es el mapeo de mensajes, que es el orden de estas ideas ya plasmadas, y entonces se presentan algo que Diego llamó hipótesis sintética de mensajes, que suena muy mamón, pero en realidad es ujú, cuáles son los mensajes identitarios que hacen que tu marca sea tu marca, y esos nos van a ayudar a nosotros como diseñadores para diseñar por ahí. Presenta también una narrativa, ¿no? O sea, un contexto que sitúe a la marca y luego cómo esa marca resuelve un problema. Pues bueno, la verdad es que es muy padre porque este método lo inventamos nosotros. O sea, una vez más, regresando a todo esto, y tal vez solo para contextualizarlo súper rápido, pero Diego una vez me habló, yo había dejado de trabajar en una agencia y Diego salió de trabajar de donde trabajaba, que era un centro de investigación filosófica. Entonces, básicamente estábamos desempleados y me marcó y me dijo, güey, vamos a asociarnos. Y yo le dije, órale, y pues no sabía ni en qué, ¿no? Porque pues ujú. cuando le dije, órale, yo dije, ok, pero pues tú eres filósofo, ¿no? Y yo soy diseñador. Y entonces nos inventamos esto, que es Lumbral, hace 4 años, pero pues lo inventamos con nuestro método. O sea, se nos ocurrió venderlo así y se nos ocurrió hacer este proceso. Y digo, la verdad es que Diego es un genio en lo que hace y es un crack y eso hace que el umbral funcione como funciona, o sea, hace que todo tenga este distintivo y este orden. Pero Ujú. además, como te decía, hay muchos intangibles de la filosofía que elevan el nivel del estudio.
O sea, poder, por ejemplo, platicar de cosas culturales con estos filósofos, invariablemente hace que nosotros como diseñadores estemos como en un entorno que no nos permitiríamos si solo fuéramos diseñadores, ¿no? Seguro Claro. solo estaríamos hablando de anime y de Star Wars y se acabó, ¿no? Ya. Y que no está mal, o sea, está chido, no es algo feo, pero está padre que la filosofía pues le dé cosas interesantes y le dé cosas nuevas al estudio. Claro, porque le aporta como una lengua diferente, ¿no? Es un poquito Sí, como cuando entras a un grupo como multicultural o internacional, o sea, te va enriqueciendo de las diferentes partes que tal vez tú no podías haber como estado pensando, ¿no? eso está Y chido y además yo creo que ya del punto de vista desde la filosofía, si yo pudiera hacer una crítica a la filosofía, cosa que seguramente ujú. no tengo, no tengo derecho a hacer, pero Diego, ¿estás si yo escuchando? pudiera, Diego, si estás escuchando, Perdón. vete, pero no, o sea, la neta, si yo pudiera hacer una crítica es que a veces la filosofía se queda en una disciplina, ¿no? Que es la de filosofía, y es muy hermética, ¿no? O sea, muchas veces hace que otras disciplinas no puedan entrar, ¿no? Ok. Entonces, por eso a veces hay formas de hacer filosofía que pues se vuelven incompatibles con la realidad o con la ciencia o con disciplinas del hoy que pues ya le pueden dictar nuevas cosas. La psicología, por ejemplo, ¿no? Le puede ayudar muchísimo a la antropología filosófica. Ujú. Y a veces el filósofo, no sé si por un celo disciplinar o no sé por qué, pues solo tendrá referencias filosóficas y ya. Esta unión de dos disciplinas, que son la filosofía y el diseño, pues son un experimento interesante, o sea, hacen que sea chido poder convivir como que en estos dos mundos Ujú. que se van ayudando mutuamente, ¿no? A Diego yo le ayudo a hacer sus presentaciones de PowerPoint de filosofía y quedan más bonitas. Nos vamos, nos vamos ayudando todos así mutuamente. Van complementándose de maneras que tal vez no Nos vamos hubieran pensado complementando. antes, ¿no? De experimentar justo con estas mezclas. Y es lo importante, lo Claro. interesante de también los grupos multidisciplinarios. Justo hay un podcast por ahí de una amiga que hace vinculación y desarrollo tecnológico, que justo me Ok. decía esto, es que los grupos de desarrollo de un producto, de desarrollo de una empresa, de desarrollo de un proyecto tienen que ser multidisciplinarios porque cada quien tiene una visión muy específica de su área y la va como complementando y eso va construyendo como a esta mini Claro. empresa o este mini proyecto, este mini producto que queremos crear para después llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y creo que aquí Claro. funciona un poco de manera igual, ¿no? O sea, como que él te aporta una parte, un lenguaje diferente, un modo de ver diferente de todo, y tú lo puedes Uh-huh. como tomar y cristalizar en lo que haces, ¿no? Que es el diseño, ¿no? O sea, tomas las semillas que él te puede ir también poniendo Uh-huh. por ahí Uh-huh. en los trabajos, ¿no? Claro, claro. Ujú. Sí, la verdad, se vuelven referencias bien interesantes y una vez más, te digo, no es, o sea, yo no diría que es un método que sea mejor que el método tradicional de diseño o no diría que es la forma en la que se tenga que hacer diseño, simplemente por cómo se dio el contexto de nosotros personal, o sea, profesionalmente, pues se hizo esta unión. Ujú. Y lo que sí está padre, o sea, donde sí es tangible, es que los clientes se llevan un servicio muy completo, ¿no? O sea, el cliente agradece mucho esta unión porque de otra forma sí sería complicada tenerla, ¿no? Y eso está padre. O sea, los manuales de identidad que nosotros entregamos al final están divididos en dos. El primer bonche de páginas son solo identidad verbal, que nace de la filosofía, y el siguiente bonche es identidad visual, que nace del diseño. Claro. Entonces, el cliente tiene una marca muy completa en dos grandes áreas, ¿no? En lo verbal y en lo visual. Y eso, pues la verdad a nosotros nos ha parecido como que muy bien poder como que hacer que el cliente nazca, por ejemplo, una empresa ya con esta herramienta, pues hace que nazca muy choncha, ¿no? Sí, claro. Pues muy bien. Oye, Uh-huh. pues estuvo muy interesante. Digo, por ahí algún día podemos grabar el otro que te decía o podemos seguir hablando de estos temas. Sí, jalo, Creo jalo, que hay jalo. que todavía mucho que contar acerca del diseño y acerca del branding y de los proyectos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que, bueno, gracias por tomar la invitación aquí al podcast. No, hombre,
No, al contrario, gracias a ti. Qué chido. Estuvo muy chido, muy chida la plática. Y pues nada, pues nos Sí. vamos despidiendo. Y cuando gustes, Bien, tu entonces. podcast. Super jalo, super jalo. Yo quiero participar en el de música y hablar de Radiohead. Ah, vale, ya está, perfecto. Sí, sí, sí. Ese es un gran cliché de diseñador, pero me gusta Radiohead. Ah, y ahí lo abrimos en el Make Ruido, ahí podemos hablar de Radiohead, Jalo. y claro, hacemos por ahí otro de diseño. Súper. Sí, jalo. Y luego le digo a Diego y ojalá él se pueda echar uno de la filosofía, está padre. Perfecto, claro. Sí, súper contento de recibirlo también. Por ahí armamos otro proyecto. Pues muchas gracias, Súper. gente, por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales como Just Gente. Estamos también con el podcast Make Ruido, al que ya va a estar invitado Capri para hablar de Radiohead. Ese podcast es con Elizabeth Juárez, a donde hablamos de bandas, festivales y de música en general. También tenemos el podcast de Sobremesa, como Claudia Páez, donde también hablamos de temas de interés. También lo pueden revisar, está un episodio ahí donde hablamos de literatura ecológica, está muy interesante. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias. Síganos, sigan las redes sociales tuyas, por ahí las vamos a dejar. Si quieres mencionar dónde te podemos encontrar, contactar. Claro, sí, la página web del Umbral es lumbral.co, .com.co. Y en Instagram y eso, pues creo que es lumbral.design y yo estoy como Capri Daniel. Perfecto, pues ahí van a estar las redes de Capri y de Umbral en la descripción, en los comentarios y en el video de YouTube para que vayan a seguirlos y también, pues por ahí quieren rebrandearse o hacer un branding, pues ya saben a dónde acudir. Y pues nada, pues muchas gracias de nuevo. Gracias, Capri. No, hombre, no, mil gracias, Charles. Estuvo súper chido. No, estuvo chingón. Muchas gracias. Qué buena Pues nos onda. vemos en la siguiente. Adiós.